tan bien lejos, yo los miro como que están a 10 millas de aquí. Le damos gracias a Dios, amén, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando dicen amén. Hoy estoy contenta, hermano. Estoy contenta. ¿Quieren que les diga por qué? No, si bien que les gusta saber. Estoy contenta, hermanos, porque me he gozado en la presencia del Señor, porque Dios ha mostrado su gracia para cada uno de nosotros. Amén. La semana pasada y la semana antepasada estuvimos estudiando lo que es la teología de la dispensación, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar con lo que es la teología del pacto. Y estoy gozosa porque esto es lo que yo creo, amén, basado en lo que aprendo de la Biblia, basado en lo que leo de la Biblia. Y hay algo que les he dicho siempre: toda la Biblia apunta a Cristo, amén, toda. Entonces eso quiere decir que la Biblia tiene unidad en todo, amén. Y por eso es que la teología de la dispensación no me convence ahora que he leído más la Biblia, porque muestra que hay 7 diferentes tiempos y que Dios actuó de una manera diferente en cada uno de esos 7 tiempos. Y si Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, ¿por qué cambiaría su manera de tratar con la humanidad? En mi mente eso no tiene mucho sentido. Entonces yo creo, me apego más a lo que es la teología del pacto, y hoy vamos a aprender qué es la teología del pacto. Pero yo quiero que usted entienda algo: yo no se lo estoy enseñando a usted como una doctrina que yo 100% es así, si usted no cree así usted se va a ir al infierno. No, amén. Simplemente es una herramienta para estudiar la Biblia y aprenderla de esa manera. Y yo en lo que leo de la Biblia creo que la teología del pacto es más correcta que la teología o teología de la dispensación. Amén. Así que el propósito de hoy, amado hermano, es explicar qué es la teología del pacto de forma informativa, ayudando a entender esta corriente teológica sin presentarla como una doctrina oficial. La definición: la teología del pacto enseña que Dios trata con la humanidad a través de pactos y ve la Biblia como una historia redentora unificada. O sea que toda la historia de la Biblia es redención y tiene unión en toda la Biblia. Amén. Entonces vamos a mirar cuáles son los pactos principales, o los 3 pactos que podemos aprender de lo que es la teología de pactos. Amén. Así que, ¿cuántos trajeron su Biblia? Vamos a leer la Biblia. Usted sabe que a mí me gusta leer la Biblia. Abramos la Biblia, así se llaman mis redes sociales, mi podcast en Spotify, mi canal en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales usted me puede encontrar. Nadie puede decir: yo no puedo encontrar a la pastora. Tengo muchas redes sociales. El pastor a veces me llama la atención y me dice: tú tienes demasiadas redes sociales. Y digo: pues que yo quiero compartir el mensaje del Evangelio. Por eso es que tengo muchas redes sociales. Y tengo, claro, esas redes sociales son dedicadas a estudio de la Biblia, predicaciones, sermones, estudios bíblicos, pero tengo mis redes sociales personales también, donde hablo de todo tipo de cosas, amén, no solo de la Biblia, amén. Así que vamos a mirar cuáles son esos 3 pactos, y voy a pedir a alguien que abra su Biblia en Efesios 1, 4 al 5, y alguien que abra su Biblia en Juan 17, 4 al 5. Efesios 1 del 4 al 5 y Juan 17 del 4 al 5. Amén. ¿Quién tiene el primero? ¿Lo tienes, hermana? Efesios 1 del 4 al 5. Léalo en voz alta para que ahí el live lo pueda escuchar. Efesios 1, Ajá.
17, 4 al 5. Amén. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste y hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo, pues. Amén. Dos versículos importantes. Estos dos porciones de la Biblia son 4 versículos, nos hablan de un pacto de redención. Si usted entendió Efesios 1 del 4 al 5, habla antes de la fundación del mundo y habla predestinación. Amén. No me lo estoy inventando, lo leímos todos juntos. Entonces le está diciendo que antes de que existiera la tierra, antes de que existiera Adán, ya había un plan de salvación, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, hemos sido predestinados. Destinado es que tienes un destino de ahora que ya existe. Predestinado es que hay un destino antes de que tú existieras. Entonces, este es el pacto de redención, y vamos a entrar un poquito más a detalle qué es el pacto de redención y cómo es que se entiende. El pacto de redención también en el latín se conoce como pactum salutis, que quiere decir que es un pacto eterno hecho antes de la creación del mundo dentro de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay que entender, hermano, que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, son 3 personas diferentes, pero es un solo Dios en esencia, porque todo lo que hacen, lo hacen unidos, todo lo que hacen, lo hacen en comunión, todo lo que hacen, lo hacen estando de acuerdo. Amén. Hay que entender esto de la Trinidad. Mucha gente, amado hermano, hoy en día en las iglesias no te pueden explicar cómo es que es un Dios, pero son 3 personas. Amén, hermana. El Señor Jesucristo dijo, el Padre y yo, uno somos. No es que eran el mismo, sí, digo, uno somos. Amén. Es como mi esposo y yo, somos uno, ¿verdad? Cada pareja de matrimonio son uno. Siguen siendo 2 personas, pero son uno. Amén. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 personas, pero son uno solo. Mucha gente está dentro de la iglesia por muchos años y no pueden explicar la Trinidad porque no han leído la Biblia lo suficiente, y por eso es importante que hagamos ¿qué? Abramos la Biblia. Es importante que leamos la Biblia. Entonces, este es un pacto eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de este pacto? Planear la salvación de los elegidos. Diga conmigo, soy elegido. ¿Alguno de ustedes alguna vez jugó deportes? En la escuela, en el parque. Yo jugué un año en un equipo de fútbol. El fútbol era mi pasión, me gustaba mucho. Y a veces en la práctica el coach nos decía, tú y tú son capitanes y cada quien escoja su equipo, ¿verdad? Y estábamos todos ahí y empezaban tú. Y todos van, el capitán va escogiendo a los que saben que son los mejores, ¿verdad? Porque nadie quiere tener en su equipo al que no sabe jugar o al que no sabe patear la pelota. Y ya cuando iban quedando los últimos se miraban ya tristes, porque ya sí que los agarraban nomás porque no había más. Hermano, Dios te eligió a ti como una primera opción. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? No te quedaste ahí esperando a ver si te tocaba o porque fuiste el último. No. Quizás aquí en la tierra la gente no te ha querido, pero hay un Dios que te ama con amor eterno. Hay un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Entonces, hermano, hay que estar gozosos. Y diga una vez más, soy elegido. Amén. El propósito del pacto de la redención es planear la salvación de los elegidos. ¿Cómo sabemos que somos elegidos? Lo leíamos en Efesios 1, 4 a 5, lo
al 5, donde Jesús está hablando al Padre y le dice, glorifícame, pero yo vine a hacer lo que tú me enviaste a hacer. Entonces, ¿cómo funciona el pacto de redención? El Padre elige un pueblo. Amén. El Padre elige a un pueblo. Lo vimos en Efesios 1, 4 al 5. El Hijo se compromete a redimirlos. Alguien que abra su Biblia en Juan 6, 38 al 39. Hoy me dieron buen tiempo. Dice el pastor, para que no se pase de la hora, pastor. Juan 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús está diciendo, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Yo vine a hacer lo que mi Padre me envió a hacer. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Y qué es lo que el Padre le ha dado al Hijo? A los elegidos, amén, a nosotros. Y si Jesús está diciendo, y lo que Él me ha dado, yo no puedo perder nada, hermanos, aleluya. Tenemos salvación, tenemos confianza de nuestra salvación en Cristo Jesús. Yo se los he dicho antes y se los voy a volver a decir, y nunca me voy a cansar de decirlos, porque es algo que tenemos que saber, amado hermano. Tu salvación, mi salvación no depende de ti y no depende de mí. Olvídate de eso que te han dicho, que Cristo te salva, pero tú tienes que mantener tu salvación, porque si la salvación depende 99% de Cristo y 1% de que yo la mantenga, yo la pierdo, porque soy una persona irresponsable, porque soy pecadora, porque mi corazón, mi mente van de continuo al mal. La Biblia lo enseña así, pero he sido justificada por la fe en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. La justificación, amado hermano, es inmediata. Al momento que tú haces una declaración de fe diciendo, Jesús es mi Señor y Salvador, y yo sé que Él vino a hacer una obra que me ha redimido, tú eres salvo. Aleluya. La santificación es un proceso, no vas a ser perfecto, no voy a ser perfecta hasta el día que Cristo venga. Así que hermanos, no piensen, no, yo he tenido malos pensamientos, me voy a ir al infierno. No, aquí está, que todo lo que el Padre le ha dado a Jesús, Él no pierda nada, sino que lo resucite el día postrero. Si el Padre ya te dio a Jesús, tú vas a ser resucitado el día postrero. Entonces el Padre elige un pueblo y el Hijo se compromete a redimirlos. Pero ¿quién aplica la redención? El Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 14. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que hablará de venir. Sí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, no a la mitad de la verdad, a toda la verdad. ¿Y quién es toda la verdad? Es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino
puedes hablar a mucha gente del Evangelio. Les pueden predicar día y noche y no lo van a recibir. Y hermano, usted quizás aquí cuando me escucha enseñar dice que bien enseña la pastora, pero hay gente a la que le hablo igual y no quieren. Les explico la palabra igual y no quieren, porque no es de mí, no es de ti. Si alguien no recibe el Evangelio cuando tú se lo das, no te rindas, no te enojes, acuérdate, yo comparto la palabra, pero el Espíritu Santo es el que revela y guía a las personas a toda la verdad. Nuestro trabajo es predicar, pero el Espíritu Santo es el que aplica la redención. Y la idea clave del pacto de redención es que la salvación no empezó en la cruz, empezó en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Empezó en la eternidad, no empezó en la cruz. El plan de redención, el pacto de redención, empezó desde antes de la fundación del mundo. Así que ese es el pacto número 1. ¿Pacto qué? Pacto de redención, hermanos. Yo para el otro miércoles voy a traer un 5. Hermanos, traigan libreta y apunten, aprovechen que se les está enseñando. Voy a empezar a hacer aquí lo que hizo Jesús. Chicote, no, esa no es la palabra que usa la Biblia. Látigo, un látigo. Hermana, hay un punto, hermana, que bueno, me cuesta leer rápido, y cuando los otros van leyendo adelante ya me pierdo. Otra vez me pongo a escuchar, pero a ver, para interpretar, quiero explicar también, me trago todo también, pero dice en Génesis que el Espíritu de Dios se meneaba sobre las aguas, y cuando nuestro Padre hizo al hombre, ¿con quién hablaba? Oh, claro, era el Padre, el Hijo y el Espíritu Entonces, Santo. ahí hay otra, también otra, lo ponemos ahí, hay otro de... Evidencia porque de dijo que que los estaba- tres existen desde la Estaba en eternidad. Juan, el primero dos que repitió, que dijo... Hagamos al hombre. Sí, pero dijo en otro capítulo que mencionó más, cuando comenzó, ahí también tiene evidencia de... Sí, Pero también estas evidencias de que dijo, hagamos al hombre. amén. ¿Con quién hablaba? Hablaba con el Espíritu, hablaba también. Sí, era el Padre hablando al Hijo y al Espíritu Ujú. Santo cuando dice hagamos al hombre, porque no está diciendo voy a hacer al hombre, sino que está diciendo hagamos al hombre, porque ya existía este plan de redención. Y este pacto de redención, hermano, es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no somos parte del pacto, nosotros somos el resultado del pacto. Amén. Igual que en la salvación, usted y yo no somos parte de la fórmula para la salvación, pero somos quienes recibimos la salvación, ¿verdad? El ser humano, en nuestro egocentrismo, queremos siempre ser parte de la solución, queremos ser parte de la fórmula de muchas cosas que Dios hace, pero la realidad es que nosotros somos el resultado de lo que Dios hace, no somos parte de la fórmula. Dios no nos necesita a nosotros para salvar al mundo, Dios no nos necesita a nosotros para crear la tierra, Él lo hizo todo, Él solo, nosotros simplemente somos los receptores, o sea, los que recibimos la salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Padre. Así que el pacto de redención nos enseña que la salvación no empezó en la cruz, sino en la eternidad. Amén. Hay que comentar algo sobre lo que usted dijo, que si la salvación dependiera del Señor Jesucristo 99%, y que mejor se queda el 1% que fuera, la perderíamos. Yo creo que sí la perderíamos. Salmo 19, si la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. A Mateo 5, 28 dice, pero yo digo que cualquiera que tenga una mujer para codiciarla, ya lo tengo con ella en su corazón. Y ahí nos damos cuenta que como sea, la perdemos a la vez, porque en nuestra propia cama, donde estemos, hermana, podemos matar a cuantas personas, porque el Señor Jesucristo va más adentro que la ley, va más adentro que los 10 mandamientos. Amén. O sea, vamos a eso, que hace una gran diferencia.
o dice que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿verdad? Mas pues yo digo que todo el que mira a una mujer la puede persona ya pecó. O sea, él va más a lo espiritual así. Sí. Y ahí nos damos cuenta que el hecho de pensar en robar a aquella persona ya estoy pecando más. Y ahí está la salvación, como se dice. O sea que no depende de nosotros. Oso, Salmo 9:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, se convierte el alma así. Es todo de él. Todo es de Él, todo viene de Él, como dice el canto, Amén. todo viene de ti y todo vuelve a ti. Recibimos la salvación de Él y un día ya sanos volveremos a Él también. Amén. Así que vamos al segundo pacto. Amén. El pacto de obras, que es el segundo pacto que podemos ver en la Biblia. Y este pacto, ¿qué es? ¿Con quién habrá hecho Dios un pacto de obras? A ver, guess, adivinen, traten de acertar. Adán, ¿quién más? Abraham, ok, Abraham. ¿Quién más tiene otro nombre? A ver. Pero dice, no es por obras para que no se Sí, pero hay un pacto de obras bíblico. ¿Alguien más quiere guess? Vamos cerca, vamos cerca. Pues con su pueblo, Con con sus Jacob hijos, hizo también un pacto. hizo pacto, ¿no? No. El pacto de obras fue con Adán. Vamos a ver por qué. El pacto que Dios hizo con Adán como representante de la humanidad. Adán fue el primer representante de la humanidad, fue el primer ser humano y Dios hizo un pacto con él, pero tenía una condición: obediencia perfecta. Se necesitaban las obras de Adán para que fuera perfecto, porque ya después de la caída de Abraham nadie ha sido perfecto más que Jesús. Por eso es que Adán es un tipo de Cristo, porque tenía que tener esa perfección, pero Adán cayó. Entonces había una condición de obediencia perfecta. Si él obedecía, tendría vida, pero si desobedecía, tendría muerte. Vamos a Génesis 2, 16 al 17. 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán? Sé obediente, sé perfecto, no hagas lo que no debes hacer, obedéceme. O sea que necesitaba Adán hacer algo para poder tener esa vida que Dios le estaba ofreciendo. Amén. Hoy, amado hermano, a nosotros Dios no nos pide que hagamos algo para salvarnos. Amén. Dios ofrece todo. Incluso lo que Dios demanda al plan de salvación es fe y arrepentimiento. Pero tú no te puedes arrepentir si no tienes fe. Y no puedes tener fe si Dios no te la da. Entonces nada es de nosotros. Todo es de Dios. Que tú estés aquí hoy es de Dios. Que tú lo hayas recibido es de Dios. Que tú tengas fe es un regalo de Dios. Todo viene de Dios. Amén. Pero para Adán no era tan fácil como para nosotros. Porque, amado hermano, ¿cuántos sabemos lo que es pecado? ¿Y cuántas veces hemos pecado desde que hemos recibido a Cristo? Ahí fue el final. A la primera fue el final. Para nosotros no es por obras, pero para Adán sí lo era, porque Adán tenía que ser perfecto. Un comercial. Amén. Adán, el hombre, era obediente hasta que llegó la mujer.
You got me started now. Era obediente, pero también descuidado. ¿Dónde estaba para que haya dejado solita? Sí, para allá iba yo. Pero Dios le dijo obediente, no le dijo que, no seas descuidado, le obediente. ¿Dónde estaba Adán todo el rato, los días que la serpiente estuvo hablando con Eva? Adán no se dio cuenta que la serpiente le hablaba a Eva. Estaba regando el huerto. No, porque la Biblia dice que había un río atmosférico que regaba solo, o él no tenía que regar. Ya había terminado de poner nombres a todos los animales, por eso estaba aburrido y por eso Dios le creó una ayuda idónea. O sea, ya no, su único trabajo ya era cuidar a su mujer. Estaba trabajando, porque en el versículo 15 lo dice, ¿cómo pues llevar al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo lavase y lo guardara? Se estaba trabajando. ¿En qué versículo? 15, 2:15. En el 2:15. Pero bueno, es un comercial. Pero ahí todavía no está Eva. Eva viene después en el 18. A mí no me la hacen. Pero ya había trabajo, ¿verdad? No, el pastor nos tiró una bonita ahorita a las hermanas, No me preocupe, pastor, ya al rato hablamos. Amén. Pero ¿qué pasó, hermano? Adán falló y entonces por causa de esta falla de Adán entró el pecado al mundo. Vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Cuántos están gozando? Que lo vea un joven, Un joven. Hermana Juan. Aleluya. Romans 5:12. Romanos 5:12. Que lo encuentre primero. Un esgrima bíblico. Romanos 5:12. Ya, díganlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces, Adán pecó y el resultado de su pecado, de su desobediencia, es que toda la humanidad cayó con él. Y ahí sí vamos incluidos todos, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el resultado de que Adán y toda la creación, toda la humanidad cayera por causa de ese pecado? Que se perdió la comunión con Dios. Porque Adán era nuestro representante, pero falló. Dios hizo un pacto con él porque Dios le dijo, mira, lo voy a poner aquí, vas a hacer todo esto, pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no vas a. O sea, Adán dependía de él mismo de obedecer a Dios. Dependía de su fuerza de voluntad en obedecer a Dios para poder tener lo que Dios le había prometido. Pero Adán falló, entonces Adán rompe el pacto que Dios le había ofrecido a él. Entonces hemos visto el pacto de redención que empezó ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. ¿Y quiénes eran los participantes de ese pacto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos el segundo pacto, que es el pacto por obras, y era ¿entre quién? Entre Dios y Adán. Ahora vamos al tercer pacto, el pacto de gracia. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Este es el pacto mediante el cual Dios salva a pecadores por gracia, no por obras. Amado hermano, qué motivo tan grande para darle gracias a Dios. Díganle, Señor, gracias porque no me tocó tan difícil como le tocó a Adán. Amén. No nos tocó tan difícil como Adán. Este es el pacto, hermano, con el cual Dios salva a los pecadores, nos salva a nosotros por gracia, no por obras. ¿Cuándo empezó ese pacto? Cuando Cristo dio su vida en la cruz. Empezó antes. Y ahorita vamos a ver. Vamos a Génesis otra vez. Génesis 3:15. El protoevangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Hermana, tengo una simiente. ¿A qué se está refiriendo? Semilla. De ella y de Sí. La simiente entre las de, dos. de Eva, porque Eva es la que da vida. Después ella es la que, después la mujer es la que da vida. Y si vemos Jesús no nació de hombre, nació del Espíritu Santo y de una mujer. Entonces la simiente de la mujer empieza, Adán es un tipo de Cristo, pero la simiente empieza en Eva por ser la mujer. Incluso en la religión judía, la mujer es la que tiene que ser judía para que los hijos naturalmente sean judíos también por esta la manera en que ellos ven. Allí está hablando, le está hablando a la serpiente, hermano, y por enemistad entre tú y la simiente de ella, o sea, se está diciendo a la serpiente, sí. O sea, ajá. Pero le llama simiente, también le llama a la serpiente, ¿no? También. Sí. O sea que ella tiene una simiente también, que es del mal y del bien. Amén. La serpiente antigua. Entonces, es la simiente que corroe, que ha corroído toda la humanidad. Sí, desde el cual que todavía sigue buscando todas las almas para... Amén. La simiente del pecado, la simiente de Satanás. Entonces sí, Dios le está hablando ahí a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y hermano, si hay algo que las mujeres no queremos ver de cerca, con la serpiente. La única mujer valentona fue Eva que le hablaba. ¿Verdad? Pero de ahí, ¿qué hacemos nosotras las mujeres si vemos una serpiente? Mi mamá, con las de mentiras, aunque sepa que es de juguete, les tiene miedo y grita y no las agarra, ¿verdad? Pero aquí el castigo que viene sobre la serpiente y es el protoevangelio, se le conoce como el protoevangelio porque es la primera vez que vemos que se habla de lo que sucedería en la cruz. ¿Por qué? Porque entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer vino a ser Jesús, y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la cruz se cumple que Satanás, la serpiente antigua, hirió a Jesús en el calcañar porque Jesús murió en la cruz. Pero cuando Jesús resucita, vence a la muerte. Y ahí es donde hiere a la serpiente antigua, Satanás, en la cabeza, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando, en inglés se le conoce como foreshadow, pero no sé en español cómo se le llama, pero es cuando estás leyendo un libro y las primeras hojas te da a entender que algo va a pasar, pero no te lo dice abiertamente, pero ya después cuando terminas el libro dices, oh, por eso al principio decía esto, porque estaba señalando a esto. Este versículo se le conoce como el protoevangelio porque es la primera vez que entendemos que se habla del evangelio, y por eso es que sabemos que el pacto de redención está desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús todavía no había venido, pero aquí ya se está hablando de lo que sucedería en la cruz. Amén. Así que por eso es la primera promesa del evangelio, y esto es lo que se desarrolla a lo largo de toda la vida. ¿Cuándo empezó el pacto de gracia? Allí. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la promesa de Dios para Adán si comía del árbol que no debía comer? Que moriría. Y mucha gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué fue tan severo su castigo para Adán cuando falló? Y yo me pongo a pensar y digo, ¿fue tan severo el castigo? Sí, tenía que haber muerto, pero no murió. Se le dio la oportunidad de seguir viviendo. Pero ya no iba a ser un ser inmortal, sino que algún día iba a morir. Y algunos dicen, pero
Pero ¿por qué la muerte por haber fallado una sola vez? ¿Por qué? Porque al desobedecer, al fallar, se cortó la comunión con Dios. Nosotros, amado hermano, no vivimos en una perfecta comunión con Dios por nuestras obras. Vivimos en una perfecta condición con Dios, en perfecta comunión con Dios por la obra de Jesús. Amén. ¿Por qué Dios tuvo que hacer que entrara la muerte por ese pecado? Porque si no hubiera habido muerte, Adán hubiera vivido quebrado eternamente. Y así viviéramos todos quebrados eternamente, sin redención. Entonces sí sería el infierno maldito. Exactamente. Grande la misericordia de Dios. Pero Dios dijo, no te voy a matar ahora mismo, vas a morir después, pero te voy a dar la oportunidad de una redención en Cristo Jesús. Amén. Y esto nos muestra, hermano, que el plan de redención, el plan de salvación de Dios está desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo funciona este pacto de gracia? Hermana, yo creo que igual Adán desde ahí experimentó la gracia de Dios al no haberse muerto en el momento, pero al haber todavía escuchado su voz. Amén. Y cuando él empieza, cuando el Señor le hace la ofrenda y le hacía ofrenda después a Adán, para habérsela enseñado a sus hijos que había de ofrendar al Señor. Entonces, digo yo, la gracia igual él la conoció aún en vida como nosotros, que pecamos y Dios en su misericordia nos atrae, nos lava, nos limpia, pero aún así seguimos en esta vida. Amén. Aquel año. Amén. Amén. Y de la manera que funciona el pacto de gracia es tan hermoso, hermano, porque Adán, Dios le dio ese pacto de que él fuera perfecto en obediencia, pero falló. Entonces, Cristo viene y él cumple lo que Adán no pudo. Él sí obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, gloria al Señor. Usted sabe que en los tiempos de la Biblia, y la Biblia lo dice, después los apóstoles dicen que el que moría en una cruz era maldito. O sea, Jesús fue maldito, Para ellos. recibió maldición para que usted y yo recibiéramos bendición. Jesús se hizo pecado para que usted y yo recibiéramos santidad. Y ese es el intercambio glorioso en la cruz. Diga conmigo, intercambio glorioso. Que mi pecado cayó en Jesús y su santidad cayó en mí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Gracias. Gracias, Padre. Cristo cumplió lo que Adán no pudo. Aleluya. Cristo vivió en perfecta obediencia. Cristo murió en lugar de los pecadores. Y aquí es donde entra la gracia para nosotros, por medio de Jesús. Porque así como por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la salvación. Vamos a seguir leyendo Efesios 2, 8, 9, ya casi termino. Efesios 2, 8 al 9, ¿quién lo puede leer? ¿Hermana Heidi? No lo tiene. Efesios 2, 8 al 9, ¿quién lo tiene? Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos... Amén. Ahora vamos a Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 al 19. I got it. You got it?
Amén. Wait, 5:18. En 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Ahí está. No me lo estoy inventando, lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Así que como por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos alaban al Dios por eso? No es que somos justos, fuimos constituidos justos porque Cristo fue justo, porque Cristo fue perfecto, porque Cristo fue obediente, porque Cristo hizo la obra en la gloriosa cruz. Aleluya. Así que, amado hermano, este pacto de gracia se revela progresivamente. ¿En quiénes? En Abraham, a través de la promesa que Abraham recibió, en Moisés, porque Moisés recibe la ley, en David, porque David recibió un reino, amén, y en Cristo es el cumplimiento final, amén. Todas estas promesas que Dios le dio a Abraham, la ley que Dios le dio a Moisés, el reino que Dios le dio a David, se cumplen todos en Cristo Jesús, porque en Cristo tenemos la promesa de la salvación. Cristo vino y cumplió la ley. Cristo vino y estableció su reino, y en Cristo es el cumplimiento final cuando Él venga por su iglesia. Y esta es, hermanos, la teología del pacto. Y esto, por eso esto es la teología que yo creo, por lo que leo en la Biblia. Entonces, la idea clave de el pacto de gracia es que donde Adán falló, Cristo venció. Amén. Así que ya terminé, pero vamos a ver qué aprendieron hoy. ¿Cuál fue el primer pacto? No. Redención, el pacto de redención. ¿Con quiénes fue ese pacto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Cuándo empezó ese pacto? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el segundo pacto? El pacto de obras. ¿Con quién fue? Con Adán. ¿Y cuál era la condición? Obediencia perfecta. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso y caída. ¿Y cuál es el tercer pacto? El pacto de gracia. ¿Y con quién es? Con Cristo y los elegidos. ¿Y cuál es la condición para que usted reciba la gracia? Por gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y el resultado es la salvación. Amén. Así que entendamos el pacto de redención es el plan. El pacto de obras muestra el problema, que es el pecado. Y el pacto de la gracia es la solución, que es Cristo Jesús. Todo apunta a Cristo como el segundo Adán. Adán fue tipo de Cristo, y esto está, el último versículo que vamos a leer hoy, 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces Jesús vino a ser como un segundo Adán, pero Jesús sí cumplió, amén, el pacto que el Padre hizo con él, de que él vendría a redimir a los elegidos, amén. Así que, hermano, esta es la teología de pactos, amén. Creo que con la Biblia
le he demostrado Aleluya. por qué tiene sentido, por qué yo lo creo de esta manera. Amén. Y bueno, usted puede decir, no, a mí me gusta la dispensación de 7 tiempos diferentes, o usted puede decir, no, yo creo que Dios es un Dios de pactos, que ha trabajado con la humanidad siempre a través de pactos, pero el pacto con el que está trabajando con nosotros ahora es el pacto de gracia. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A Amén. ver, hermano, yo cuando estaba más pequeño, pues pensaba de que cuando Lucifer fue sacado de arriba, pensé que ya estaba la humanidad. Y ¿Cuándo? ¿Quién fue? cuando Satanás Ok, fue lanzado de arriba, pensé que ya estaba la humanidad, pero luego después, ya muy grande ya, No, de hecho, me di cuenta de que él ya estaba en Ya la estaba. tierra. Sí, ya estaba. Y él fue envidioso y buscó destruir la creación de Dios, nuestro Sí. Padre. sí, es que pudiéramos decir que el diablo, de la manera que él obra hoy, es como venganza hacia nosotros, porque nosotros Por tenemos gracia, pero envidia. él ya no. Él ya no recibe gracia, él ya no tiene perdón, él está condenado, mientras que usted y yo pecamos, pero tenemos gracia. Amén. Entonces el diablo nos odia por eso y nos quiere destruir. Pero bendito sea el Señor, que su Espíritu Santo está con nosotros, que la salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y como dijo Jesús, y que lo que el Padre me ha dado, yo no pierda nada. Así que si tú estás en la mano de Jesús, Él no te va a perder. Amén. Así que le damos gracias a Dios por eso, hermanos. Ahora sí, pónganse de pie y vamos a orar para quedar despedidos. No olvidemos que el viernes tenemos servicio a las 7:30. Véngase. ¿De qué es el servicio, hermano? Es de damas y caballeros. Damas y caballeros, amén. Servicio de damas y caballeros. Así que véngase a la casa del Señor el día viernes a las 7:30 y el domingo tenemos servicio a las 12 del mediodía. Véngase a gozar a la casa del Señor, amén. Así que oramos, hermanos, y quedamos despedidos.